Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo va, Sebastián? ¿Bien? Bien, sí, señor. Buenos días, muchachos. Tenemos unos minuticos que entren los compañeros y ya iniciamos. Luego, profe. Gabriel, ¿cómo vamos? Fabián, qué pena. Lo confundí. ¿Qué más, muchachos? Recuerden que hoy tenemos... estamos trabajando con la lineecita de tiempo. Ya debe quedar hoy retroalimentada para continuar ahí con el tema. Todo eso ya debe quedar en el portafolio.
Buen día, muchachos. Estamos esperando que ingresen los compañeros y ya iniciamos. 2 minuticos. Bueno, chicos, entonces vamos iniciando. Voy a hacer llamada de lista y ya vamos a continuar retroalimentando lo de los principales eventos ahí de lo de la línea de tiempo de telecomunicaciones y ya vamos a continuar ahí con un temita de la sesión de hoy. Entonces recuerden tener todo eso en el portafolio, que es una de las notas, más o menos creo que es lo del portafolio. Vamos a hacer unas exposiciones, yo creo que la otra semana, y vamos a hacer un par de talleres, entonces para que no se dejen colgar ahí en el portafolio y vayan agregando todo lo de la teoría que nos permite hacer eso. Hoy dejo las clases grabadas, también les voy a ir pasando como el canalcito de YouTube donde van quedando las clases, con eso después las pueden repetir. Bueno, muchachos. Ferney Arcila. Vale. Neftali Caballero. Buenos días, profe, presente. Vale. Buenos días. Juan David Castro. Aquí estoy, profe, presente. Vale. Sebastián Gómez. Aquí estoy, profe. Vale. Camilo Andrés Hernández. Presente, profe. Santiago Martínez. Sergio Andrés Moreno. Presente, profe. Vale. Nicolás Patiño. Luz Adriana Ramírez. Carlos Nicolás Rojas. Presente. Vale. Miguel Ángel Salazar. Presente. Emanuel Meneses. Y Darwin Perdomo. Buenos días, profe. Buenos días. Listo.
Bueno, muchachos, entonces, estamos viendo como el recuento o haciendo como el análisis de la línea de tiempo de los principales eventos de las telecomunicaciones, que es, o sea, si analizamos, es como el macroconjunto que influye o que incluye muchos elementos. O sea, básicamente, digamos que la pregunta puede ser, bueno, ¿y eso en qué nos afecta? Por ejemplo, las redes hace parte de este conjunto, ¿sí? A pesar de que no nos vayamos a enfocar a instalar antenas de celulares, nada de eso, pero sí es importante entenderlo, ¿sí? Por ejemplo, hay unos procesos de certificación de seguridad de información, que uno de sus capítulos es telecomunicaciones, ¿sí? Uno cómo garantiza, por ejemplo, que puede asegurar comunicación IP, ¿sí? ¿Cómo garantiza para ciertos niveles si la comunicación entre celulares se puede escuchar o no se puede escuchar? Hay varios temas que sí, digamos que es interesante, digamos que analizar. El mismo Internet de las cosas, que es como el gran boom que se viene, que inicialmente lo vemos como muy de hogar, pero ya ayer sacando como una de las conclusiones es por lo que la banda ancha, digamos que está atada al Wi-Fi, ¿sí? Entonces, digamos que hay muchas cositas que están saliendo para el hogar, pero es cuestión también de tiempo que cuando sí o sí llegue la expansión del 5G, pues eso va a explotar y van a salir una serie de servicios industriales, administrativos, ¿sí? Que a veces sin darnos cuenta, entre comillas, y ahí es donde ya tiene la importancia estas materias, es empezar a abrir los ojos antes de que cuando menos nos pensemos, uy, ya estamos metidos ahí, y de pronto perder oportunidades de emprendimiento, o por qué no también laborales, de estar alertas o estar antes, ¿sí? Porque la idea es uno estar preparado para cuando se presenten estas oportunidades. Entonces, digamos que ya adelantando a las conclusiones que vamos a sacar en las últimas sesiones, digamos que es entender todo esto. Digamos que el Internet de las cosas va a utilizar comunicaciones de celulares, transmisión, Wi-Fi, redes alámbricas. Entonces son muchos, casi confluyen ahí, hablando del tema de convergencia, ¿sí? De convergencias, vamos a analizar. En la práctica, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer pues, unos talleres de con Wireshark, unos análisis de paquetes de datos, que eso nos va a permitir como conocer una herramienta que se utiliza más que todo para seguridad. Vamos a hacer por ahí unos emuladores con una aplicación que se llama Packet Tracer, que se tiene un emulador para Internet de las cosas. Y obviamente, conforme vayamos avanzando, como en las últimas semanas vamos a estar como trabajando eso. Yo les doy un tiempito para que vayan descargando y instalando ahí como las aplicaciones. Con eso, cuando ya veamos el tema, pues digamos que puedan desarrollar ahí los elementos. Y también, pues digamos, ahí vamos a investigar, hay varios temas de cómo funciona en la actualidad, qué plataformas, digamos que hay digamos que para trabajar. Bueno, muchachos, ¿cuánto está la carreta que hemos visto en las primeras clases? Bueno, estábamos ayer ya estamos, digamos que esto ya debe estar en su portafolio. Eh, Ahí hemos hecho, vamos más o menos en esto, en 1945. ¿Qué encontraron sobre Arthur C. Clarke? Un crack. Sí. Sí, sí, no, pues estaba lo primero que encontré fue básicamente que, pues eso, o sea, que el man era pues una persona aficionada a la ciencia ficción, el man era un escritor, o sea, tampoco así como que, guau, el escritor del siglo, Ujú. pero él, pues con toda esa fantasía que también se montaba y todo eso, pues él coge y llegó a un punto donde, pues analizando todo, porque trabajaba también con, no me acuerdo qué empresa, no me acuerdo con quién, Ujú. entonces él coge y hace su ¿qué? Hace como su hipótesis de, no, mira, así como están yendo las cosas con todo esto que tenemos hasta ahorita, deberíamos de lanzar satélites para que tengan este cierto funcionamiento, para que nos ayuden también. Entonces también es un loco.
Es interesantísimo. Por eso, digamos que a Arthur C. Clarke, a los aficionados de la tecnología, y no sé si si a ustedes también les gusta la ciencia ficción, o sea, hay muchos libros y muchos que ahorita los analizamos, ahorita los buscamos para mirar lo que han escrito y lo que lo relaciona. Pero acá en este punto, pues es muy brillante porque, mira, analicemos más o menos 1945, estaba la Segunda Guerra Mundial, de pronto, mire que todavía no sé, pues obviamente no, pero es a muchos años después que el hombre llega a la luna y todo eso, pero digamos que es como él hacía esas novelitas, sí lo que dice, no es el super escritor, pero hacía esas novelitas que era como el entretenimiento, como de ciencia ficción, y en una, digamos que propone, y básicamente se inventa, o sea, sin mayor conocimiento, entre comillas, técnico, ¿sí? Logra crear o caer en cuenta, que es muy brillante en el sentido, imagínese usted como que la gravedad atrae los cuerpos, pero va a haber una franja en que ni cae, pero tampoco queda expulsado. O sea, tengan en cuenta que si se aleja mucho de la gravedad, sale expulsado hacia el infinito. Si se acerca mucho, cae. Pero él calculó más o menos que iba a haber una franja que básicamente el satélite iba eternamente a ir cayendo e ir girando, geoestacionario, o sea, eso fue muy brillante, sí, deducirlo. Y pues básicamente por eso ahí lo propone y muchos años después, ahí vamos a ver casi 12 años, los rusos lanzan el Sputnik y ya después empieza como toda la carrera de satélites. Los satélites obviamente inicialmente tenían su uso militar, por eso es que lo vemos por ahí en el Telstar 1, que es como el primero que más adelante vemos que van a lanzar ya como comercial, ¿no? Entonces sí es bastante brillante digamos que lo que hace. Sí, ¿Qué no, más encontraron? Ujú. de igual manera, yo creo que yo siempre he pensado como que esas personas que, o sea, se ponen como a ir más allá de lo que hay y hacer ciertas propuestas que al fin y al cabo terminan como siendo el boom de la época o pues lo que de verdad es como, no, pues definitivamente lo que dijo es cierto. Cuando hacen esas propuestas sin tener como tanta información, sin tener tanto de dónde coger, porque pues, o sea, ahí lo que había solo era un telégrafo para la época de él. Claro, Cuando se están avanzando más al tiempo y salen esas propuestas así de locas que en ese entonces dicen como no, ¿cómo se te ocurre? Pero cuando uno viene a ver termina siendo como el boom, pues no sé, siento que es como muy de admirar. claro, claro. Entonces, digamos que es interesante porque, digamos, ahorita vamos a ver otro escritor también que como que ha marcado eso. Entonces, por ejemplo, la Odisea del Espacio, esto es bueno, hay un director que hizo una versión ahí también toda Stanley Kubrick, ahí aparece. Interesantísima también esa película porque también es viejísima y usted la ve y básicamente es muy atemporal, no se ve tan vieja y pues que también nos dicen que es muy densa porque básicamente el primer diálogo, por ejemplo, pasa como a los 15 minutos. Me hace hacer una película que empiecen a hablar como a los 15 minutos. Entonces es interesante cómo empiezan digamos que a analizar muchos temas. La ciencia ficción, digamos que tiene varias cosas interesantes. Muchos dicen que como que o una de dos, o ven el futuro o la otra que simplemente como que proyectan y empiezan a crear cosas. No es nuevo, digamos que por ejemplo, Julio Verne, que es un escritor mucho, mucho, mucho más antiguo y ya que en una de sus obras de ciencia ficción inventó, entre comillas, los submarinos, ¿sí? Hablaba de un aparato que se sumergía y no cualquier submarino, sino que uno que podía durar meses por debajo del mar. Entonces, básicamente eran submarinos atómicos, pues que no necesitan combustible. Entonces, este tipo de cosas es interesante como ciertos escritores lo han hecho. Por ejemplo, hay otro de los escritores, que acá saliéndonos un poquito del tema, no sé si está por acá. Isaac Asimov es otro de los grandes. Sí, venga, miramos por acá las obras. Pues mire, mira, acá es lo que les voy a mostrar. Por ejemplo, él escribió un libro, Yo Robot. ¿Sí vieron esa película? Sí, Yo Robot es basado en un libro de Asimov y por ejemplo ahí que toca la robótica y él en ese libro crea las tres normas de la robótica, que es que él no puede hacerle daño a los humanos, de lo que trata la película. Básicamente es, digamos que esa es otra novela
del IMIDE, todos los que, creo que El Hombre Bicentenario también la he escrito, no sé si han visto esa también con la película viejita, que es un robot que quiere convertirse en humano, que es básicamente como la historia de Pinocho, pero en robot. También es de él. Entonces sí es interesante este tipo de temas. Ya volviendo acá al tema de telecomunicaciones, Arthur C. Clarke básicamente sí, o sea, básicamente crea, digamos que ese elemento, entonces digamos que es como interesante cómo lo empiezan a desarrollar en una obra, sí, digamos que una obra literaria y, y básicamente sí funciona en la práctica. No, no sé qué tanto conocimiento técnico tendría el señor, pero sí, sí es muy visionario para desarrollarlo. Entonces muchas obras también de ciencia ficción se utiliza y ya en la actualidad, por ejemplo, hay unos Star Trek, no Star Wars, sino Star Trek también es una serie de televisión y películas, y también hay muchas cosas que hicieron en los 90, los iPads celulares, la misma original de los 60, los comunicadores inalámbricos que pues fueron lo que muchos años ya van a ser como los celulares. Sí, entonces obviamente hay cosas que no han acertado, pero sí es muy interesante cómo la ciencia ficción también puede llegar a influir en el desarrollo de muchos de los amantes de la tecnología, ¿no? Bueno, listo. Hago una pregunta vamos más o menos en el 45. ¿Hay algo que no esté aquí que hayan encontrado diferente a los que yo propuse? ¿O de esa época, más o menos? Haciendo el recuento, entonces el telégrafo, acá Unión Nacional de Telégrafos, que es esta misma que le cambian el nombre acá en el 32, la radio, ¿sí? Por ejemplo, acá no está la televisión. ¿En qué año apareció la televisión? Ahorita tienen que mirar eso. Bueno, ¿quién me ayuda? ¿Qué encontraron de la ISO? ¿Qué es la ISO? Nicolás, ¿qué encontró de la ISO? Profe, estoy buscando, pero creo que la hizo, no. ¿No la No, hizo? ¿No lo hizo? no, sí, ahí lo ¿Sí lo tengo, hizo pero o no lo creo que hizo? ese no se lo tengo. Igual ya estoy aprendiendo el cómo que no. Acabé de entrar porque no tenía internet. Hágale, a ver, busca a ver qué es ISO. Busquen hay dos aspectos. Busquemos qué es y básicamente porque apareció de por sí que ahí dice, mire, Fundación Febrero del 47, se lo tenemos en el 47. Sí, él está. Pues bueno, es la Organización Internacional de Normalización o Estandarización. Eh, ¿Qué es? Digamos que es un conjunto de unos comités que empiezan a crear una serie de normas para estandarizar muchos procesos privados y industriales. Para hacer Digámoslo, intercambio internacionales, ¿no? También. sí, no, y sirve de por sí que, por ejemplo, lo de calidad, eso hace parte de la ISO, formatos técnicos, por eso es que cuando nosotros vamos a clonar dice el ISO, ¿no? Digamos que es un término también utilizado para muchos estándares. Y dentro de esos están las comunicaciones. Imagínense cada país tener sus propios protocolos de códigos de comunicación técnico, ¿no? Pues serían incompatibles. Entonces, lo que han pretendido, entonces mire que la globalización a veces la vemos como del siglo XXI y eso en realidad la globalización del mundo empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que vemos muchos avances del 47, por bueno, toda la parte política, económica, el surgimiento de Estados Unidos como superpotencia, todo eso digamos que influye en muchas cosas, pero la globalización empieza desde allá. O sea, la globalización no es ahorita que hay Internet, sino el Internet y eso es casi una consecuencia de la globalización que para bien o para mal, digamos que se ha habido. Y esta organización es importantísima porque digamos que marca muchos estándares sí, técnicos, administrativos. La ISO 9001, cuando hablamos de calidad, que de pronto certificado ISO 9001, pues esos son unos estándares internacionales que se han trabajado durante décadas buscando la mejora continua de las empresas.
La 27001 es una ISO, sí, que también se reunieron supuestamente los mejores, y es verdad porque desde el 2013 no se ha cambiado, eh, expertos en seguridad informática, y hay muchos estándares de comunicación, de calidad, de todo eso que se pueden llegar a manejar. Entonces, como organización es importante, digamos que, y hace parte de ahí. Digamos, este mini párrafito que tiene que la organización conocida hoy como ISO nació en 1926 como la Federación Internacional de Asociaciones de Estandarizaciones Nacionales. Fue suspendida en el 42 durante la Segunda Guerra Mundial, pero tras la guerra se le propuso por el Comité Coordinador de Estándares de las Naciones Unidas formar un nuevo cuerpo de estándares globales. En octubre del 46, delegados de la ISA y de la UNSC, que es la de las Naciones Unidas, de 25 países, se reunieron en Londres y decidieron unir fuerzas para crear una nueva organización internacional de normalización. Acá esto se refiere a estandarización, ¿sí? Que sean compatibles. La nueva organización comenzaría oficialmente a operar en febrero de 1947. Entonces esto era para que crear como unas normas y que todas las empresas y naciones les sirviera, porque no era, suena como si los fueran a controlar, pero más es para que pues, todas hablaran el mismo idioma técnico también, ¿sí? ¿Sí? Y evitar pues, que no se pudiera hacer una llamada entre dos plataformas totalmente diferentes. Entonces mire que sí fue muy importante. Me imagino que empezarían con el telégrafo, teléfono, y así sucesivamente, como fue evolucionando las comunicaciones, fueron estandarizando y creando esos procesos. Y ya sea hasta procesos administrativos, lo de la 9001, que gracias a este tipo de estándares, este tipo de certificaciones son internacionales. Por ejemplo, si ustedes se logran a certificar como auditores en 27001, pues lo pueden aplicar en cualquier parte del mundo porque pues, es un estándar, ¿no? Entonces, como funciona una empresa acá, podría funcionar en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, con administrativa y técnicamente. Entonces, digamos que esas son las ventajas de este elemento, ¿sí? Bueno, todo esto debe quedar en una diapositiva. Cada uno debe estar en una diapositiva en sus portafolios. Otra semana reviso portafolio, entonces no se queden colgados. Transistores, eso es importantísimo. A ver quién encontró los transistores. Darwin, ¿qué encontró? Eso que cambió todo. Sí. Profe, pues esos son unos dispositivos electrónicos que creo que están creados para entregar una señal de salida en respuesta a una entrada, creo. Ujú. Y pues Transistores. básicamente es como eso, en resumen. Entonces, bueno, los transistores, ¿qué son? Venga, leemos técnicamente qué es. Y entonces vamos a analizar por qué es importante, porque el transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada, ¿sí? O sea, digamos que es doble vía, cumple funciones de, mire todo lo que puede hacer, amplificador, o sea, aumenta la señal, oscilador, ¿sí? Conmutador, que eso es como un condicional, sí, no, sí, no, sí. Y rectificador, entonces si va abajo, la sube la señal. Entonces puede cumplir muchas funciones un solo dispositivo según electrónicamente cómo se configure. El término transistor es la contracción del inglés transfer resistor, resistor de transferencia. Actualmente se encuentra prácticamente en todos los aparatos electrónicos de uso diario, tales como radios, televisores, reproductores de audio, relojes de cuarzo, computadoras, lámparas fluorescentes, tomógrafos, teléfonos celulares, aunque casi siempre dentro de los llamados circuitos integrados, que ya un circuito integrado es un chip, llamamos circuito integrado un chip que ya como cumple una función específica, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante eso? ¿Qué habría antes del transistor? ¿O por qué creen que revolucionó el transistor?
Entonces, la revolución de estos transistores, porque antes de estos dispositivos o mini dispositivos, todo funcionaba era con esto, tubos al vacío, ¿sí? Entonces, digamos, los radios eran unos armatrostes gigantes que, digamos que los transistores hacen lo mismo. ¿Qué hacen que hacían las? Venga, miramos exactamente qué se dice. Válvula termoiónica, también llamada válvula electrónica, válvula de vacío o tubo al vacío o bulbo. Es un componente electrónico utilizado para amplificar, conmutar o modificar una señal eléctrica mediante el control de movimiento de sus electrones en un espacio vacío a muy baja presión o en presencia de gases especialmente seleccionados. La válvula originaria fue el componente crítico que posibilitó el desarrollo de la electrónica durante la primera mitad del siglo XX, incluyendo la expansión y comercialización de la radiodifusión, televisión, radar, audio, redes telefónicas, computadoras analógicas y digitales, control industrial, etcétera. Algunas de estas aplicaciones son anteriores a la válvula, pero experimentaron un crecimiento explosivo gracias a ella. A lo largo de la historia fueron introducidos muchos tipos de válvula, pero los principales principios de su funcionamiento son efecto Edison. La mayoría de válvulas electrónicas están basadas en la propiedad que tienen los metales en caliente de liberar electrones sobre superficie, gases ionizados. Se utilizan las características de conducción eléctrica de gases y efecto fotoeléctrico. Principio de funcionamiento se basa en emisión de electrones por efecto fotoeléctrico. Bueno, básicamente esto era antes de los transistores, entonces eran elementos muy grandes, muy pesados y que consumían muchísima más energía, ¿sí? Entonces, no existían radios portátiles, no existían nada de esos elementos, todo era muy grande y ocupaba mucho espacio. Con la aparición de los transistores, digamos que ahí es donde vemos la revolución, digamos que al ser mucho más pequeñitos, por ejemplo acá en la fotico podemos ver este de ser como uno viejito, los que utilizan, en realidad en los celulares son así de pequeñitos que ya están como en los circuitos integrados y ya casi a simple vista no se pueden diferenciar, ¿sí? Salvo teniendo los planos de los celulares o de los dispositivos. Pero si se dan cuenta es básicamente que se ha hecho mucho más pequeño, partiendo de que por acá debería estar el tubo al vacío, que es un bombillo ahí que básicamente regulaba o según su función aumentaba, o según su componente químico, porque dice que también funcionan unos de esos bulbos o esos bombillos con unos gases, aumentaba, disminuía, ¿sí? Recuerden que la electrónica también es como una especie de programación, o sea, eso no es por arte de magia y le hace un hechizo y empezó a funcionar el radio, eso tiene unas, digamos que es programación física que se hace con puertas lógicas, con condicionales, así, o sea, y entonces es programado físicamente, ¿sí? Es casi como software, pero físico, con este tipo de dispositivos. Entonces, aumentando, disminuyendo el voltaje, y jugando con esos que convierten la señal en audio, ¿sí? Entonces, es muy parecido, digamos, que a la programación, pero con elementos físicos, ¿sí? Entonces, al lograr esto, pues básicamente se hizo más pequeño. Entonces ya aparecieron radios, digamos que personales en los vehículos, me imagino. Me imagino que antes los aviones ni tenían radios, o me imagino que los primeros solo escuchaban y no podían transmitir. Ya con esto ya podrán empezar a transmitir radios doble vía, no sé. Pues mire que el boom, porque eso no apareció de la noche a la mañana. Entonces, digamos que esa es la misma evolución de los elementos que hemos venido ahí como desarrollando. Entonces el transistor es clave porque digamos que entra a trabajar eso. Bueno, 48.000 teoría de la información. A ver qué encontraron. ¿Quién fue el que escribió la teoría de la información y más o menos de qué trata? Pues yo acá tengo que pues, eh, bueno, desde el inicio. La teoría de Sí, sí. información también es conocida como teoría matemática de la comunicación. En inglés, Mathematical Theory of Communication, eh, o teoría matemática de la información. Es una propuesta teórica presentada por Claude E. Shannon y Warner Weaver a finales de la década de los años de 1940. Esta teoría está relacionada
con las leyes matemáticas que rigen la transmisión y el procesamiento de la información, y se ocupa de la medición de la información y de la representación de la misma, así como también de la capacidad de los sistemas de comunicación para transmitir y procesar información. Entonces, mire que cada aspecto, digamos que cada aspecto es importante. Si analizamos, por ejemplo, uno de los temas que ahorita vamos a empezar a ver es qué son los espectros de frecuencias, en qué parte de la frecuencia va la radio, en qué parte va la televisión, en qué van los celulares, sí, porque básicamente todos son unas ondas y dependiendo de como de su longitud y de sus, digamos, tienen una serie de características. Imagínense medir esto, ¿sí? O sea, porque obviamente eso requiere muchos cálculos matemáticos. Las telecomunicaciones, por ejemplo, ayer que hablábamos de entre los programadores y telecomunicaciones exigen muchísimas matemáticas, porque, por ejemplo, en casos prácticos, sin hablar de las antenas y eso, montar una red física ya en una empresa muy grande de espacio, eso tiene también, los cables tienen unas variables que afectan, ¿sí? O sea, usted no es conectar un router y poner un cable de 14 kilómetros para que le llegue allá al vecino, ¿no? Sí, hay una atenuación, porque pues eso es energía y eso tiene un límite, ¿no? Hay ruido también, o sea, si pasa dentro de ciertos materiales o ciertas interferencias, se puede perder la capacidad de sus cables, ¿no? Entonces, eso son, por ejemplo, ya y a mayor medida en telecomunicaciones, en antenas, todo eso también empieza a influir. Entonces, estas teorías de la información básicamente lo que empezó fue a sentar las bases de cómo llegar a medir y calcular mediante las matemáticas, ¿sí? Todos esos, digamos que frecuencias, espectros, ¿sí? Los espectros de las frecuencias, para más adelante como empezar a darle como la utilizar. Inicialmente pues fue netamente teórico, pero como todo digamos que parte para ser utilizado más adelante en los procesos. Y mire que ahí lo mencionan, que es para, ¿sí? Digamos que hacer mediciones y proyecciones de cómo se podrán utilizar todos estos nuevos elementos que iban como descubriendo. Bueno, 57, esto es interesante. El Sputnik, ¿cómo afecta esto a las telecomunicaciones? ¿Qué es? Bueno, yo tengo un poquito del Sputnik y el cómo afecta, pues esa parte si no la investigué, no la metí. Bueno, dinos qué es. Tengo pues el Sputnik 1, lanzado el 4 de octubre de 1957 por la Unión Soviética, fue el primer satélite artificial de la historia. ¿Qué es clave? Ay, perdón, estaba estornudando. Tranquilo. Salud. La proeza soviética de colocar por primera vez un satélite artificial en órbita terrestre de forma de inicio formal a la de ahora en más, llamada carrera espacial. El satélite de 58 centímetros de diámetro y de 83,6 kilogramos de peso contiene instrumental básico de medición de densidad y temperatura de alta atmósfera cuyos datos transmiten a la Tierra. El suceso alcanza una inmediata repercusión mundial e impacta fuertemente en medios políticos, científicos y militares de EEUU, acelerando los planes para emularlo. Ese fue como el pedacito que investigué. El Sputnik es un hito grandísimo digamos que en la humanidad. Es el primer dispositivo artificial funcional, ¿sí? Que se tiene historia que digamos que sea digamos que lanzado, puesto en marcha. Obviamente tiene varias aristas, una que básicamente es el comienzo de la guerra, entre comillas, espacial, con la llegada del hombre a la luna, y arranca con eso. O sea, básicamente Rusia siempre estuvo adelante que Estados Unidos en todo. O sea, fue el primero en lanzar el Sputnik, el primero en sacar un humano al espacio. Yuri Gagarin es uno de los primeros astronautas
orbitó la Tierra y volvió a ingresar, pero siempre estuvo adelante y el lanzamiento del Sputnik como dispositivo es muy particular porque pues básicamente empezamos como humanos a utilizar el espacio como medio de comunicación. O sea, sin satélites no podríamos, a pesar de que nos quejamos nos quejamos no, sino digamos que analizamos que la información sigue siendo en su gran mayoría cable, ¿sí? Pero por ejemplo, elementos como el GPS es gracias a los satélites, ¿sí? O sea, el GPS, que es un sistema global de posicionamiento, que eso también ha revolucionado. Y hago otra vez como énfasis de lo que hablamos en la clase, hay una serie de elementos tecnológicos que los usamos, que ya nacimos con ellos y se nos hacen transparentes. Pero esto ya es para empezar a tomar conciencia de este tipo de dispositivos. O sea, el GPS es un software, ¿sí? Que tenemos ya en nuestros celulares, ¿sí? Y que le está enviando unas coordenadas y nos permite utilizar el Waze y podemos viajar por toda Colombia, por todo el mundo, sin conocer en realidad, ¿no? Porque nos marca y nos da un buen porcentaje de ubicación, salvo que nos meta por ahí en una ruta que no era, pero o sea, es muy, muy exacto, ¿cierto? Entonces, gracias a estas redes de satélites que se empezaron a lanzar ahí, digamos que es muy, muy, muy importante. En la actualidad, digamos que televisión satelital, o sea, todo eso lo que vimos que son lo que DirecTV y ese tipo de empresas tienen sus servicios basados en ese tipo de plataformas, ¿sí? Deben haber unas plataformas militares también. Hay, otra funcionalidad que la utilizamos nosotros, el mismo Google Maps, ¿sí? ¿De dónde sacan esas fotos? La mayoría, si analizan el software de Google Maps, es un juego, entre comillas, ¿no? Llamo, más bien, no cambio la palabra juego, una combinación entre fotos satelitales y fotos aéreas. Por eso es que hay unas zonas que se ven muy, muy, muy claras, de hecho que se alcanza a ver hasta si las personas tienen caspa o no, sí, porque se va acercando, pero es porque ya Google contrató unos servicios para hacer unas fotos satelitales de mucha, mucha, mucha más resolución. Pero gran porcentaje, sí, son fotos satelitales, sí, casi en tiempo real, o sea, es, es que mire, por eso le digo, vuelvo, insisto, para nosotros todo se nos volvió paisaje, pero en realidad eso es un invento, el solo Google Maps, así no esté viajando, de yo poder recorrer las selvas o poder ver cierta ciudad o poder ver cierto elemento casi en tiempo real, digo, porque pues sí, tienen unos meses, hasta años que no se actualizan en tiempo real, pero eso es que cualquier persona lo pueda hacer. Imagínense eso antes, ¿cuánto costaría tener una foto satelital de una ciudad de hace un año? Eso costaría millones, ¿cierto? Eso hace 20, 30 años, ¿sí? Y ahora simplemente lo instalamos, miramos, sí, mire, algún día viajaremos allá, o mire que no sé qué, que acá encontraron extraterrestre, o sea cual sea su hobby, eso es un gran invento. O sea, GPS, mapas satelitales, las mismas comunicaciones, ¿sí? Por ejemplo, muchas de las llamadas internacionales, ayer cuando les pasé el videito en cómo funcionaban las llamadas, entonces las llamadas internacionales, de pronto por eso eran más costosas porque utilizaban cierta parte de transmisión satelital para poder lograr una conexión estable entre dos puntos. ¿Sí? Sin contar todas las partes militar y todo eso que ya, digamos que es más específico. Entonces los satélites también digamos que es un elemento, digamos que importante para eso. Y mire que si digamos, nos afecta, aunque todavía no, digamos que decimos que, bueno, no todo el mundo tiene televisión satelital. El internet satelital también, por ejemplo, en la actualidad, hay una empresa en Colombia que ya lo ofrece, que es ese, no me acuerdo, se me acuerda el nombre, busquémoslo acá, que no es Centros Poblados. HughesNet, creo que se llama, no me acuerdo. Esta empresa ya ofrece, digamos que de cierta manera, un servicio de internet relativamente, creo que es de máximo de 10, 20 megas, pero para veredas es lo que, obviamente mucho más costosito que lo que podría costar acá esas 10, 20 megas.
pero poco a poco, digamos que eso es lo que, digamos que nos permite hacer este tipo de cosas. Es mucho más costoso tener este tipo de, tiene también sus inconvenientes, creo que cuando las ciudades son muy nubladas puede hasta interferir, eso ahí tiene también sus elementos que pueden llegar a afectar. Pero sí es interesante ver que pues, si nosotros ya como, digamos, simples ciudadanos podemos tener muchos beneficios de este tipo de herramientas, pues digamos que cómo se puede llegar a aplicar. También habíamos mencionado el proyecto Starlink. ¿De qué trata el proyecto Starlink? ¿Sí lo habían visto? Sí lo habíamos mencionado, ¿no? No, señor. Starlink es un proyecto que tiene Elon Musk para ofrecer internet satelital a todo el mundo con una red de mini satélites privados, ¿sí? O sea, está creando un sistema de banda ancha global, ¿sí? Entonces, hablando de la globalización, ya cuando ustedes sean programadores del mundo y viajen por todo el mundo, van a poder tener un sistema de estos que independientemente de donde estén puedan tener la misma conexión. Eso es lo que está, digamos que ofreciendo. Obviamente también permite llegar a Internet donde no lo hay. Ya habíamos, al comienzo de la clase les dije, nosotros sentimos que ya vivimos en un mundo hiperconectado, pero en realidad falta la mitad de la población por conectarse, ¿sí? Teniendo en cuenta que se calcula simplemente que básicamente es pasar como unas 10 horas conectados a la semana, ¿sí? No jugando ustedes diario, sino a las semanas ya se considera que un ser humano tiene conexión permanente a Internet. Entonces, ¿cuánta gente en realidad tendrá solo algunas horas o puede cargar su celular unos minuticos, sí? Y comparado con las personas que ya estamos muchas horas, 2 horas recibiendo clases, 5 horas jugando, no sé qué, ¿sí? 2 minutos buscando tareas, listo. Todo eso suma, pero comparados con las ciudades donde no llega, por ejemplo, lo que estábamos viendo, el escándalo del Mintic, que estaban llevando internet a lugares donde no hay internet, ¿sí? Nosotros mismos a veces cuando íbamos en carretera, o sea, casi entre ciudades o entre pueblos no hay señal, solo es cuando llega al pueblo vuelve a poder la señal. Y el resto, ¿sí? Entonces hay mucho lugar todavía que no, ¿sí? Y en otros países, ¿sí? Entonces, esto también pretende llevar internet a otros lugares. Esto funciona con unos microsatélites que también por ahí se alcanzan a ver por la noche, no sé qué hasta hace unos meses se vieron acá en Bogotá, se ven como una lineecita, unos punticos que hasta han dicho que son ovnis, que no son una red de satélites que se encuentran ahí. Bueno, cerrando el tema de satélites, ¿qué es el Telestar 1? Emanuel, ¿qué encontró los Telestar? Señor, Del Telestar 1, ¿qué encontró? Supuestamente es un satélite que lanzó la NASA, ¿sí? Ujú. ¿Para qué? ¿Privado? Ahí dice. No, no dice si es privado o no. Dice que es el primer satélite que se lanzó. Miramos, Telestar 1.
Bueno, Telestar es el nombre de varios satélites de comunicaciones. Los primeros dos satélites fueron experimentales y casi dos idénticos. El Telestar 1 se lanzó sobre el cohete Thor Delta el 10 de julio del 62, transmitió con éxito a través del espacio las primeras imágenes de televisión, que digamos que ahí es donde viene lo importante de este. O sea, fue el primer utilizado para llamadas de imágenes de televisión, señales de televisión, llamadas telefónicas e imágenes de telégrafo. Y proporcionó la primera transmisión de televisión transatlántica en vivo. Por ejemplo, es muchos de los elementos que disfrutamos de los satélites y no nos damos cuenta. O sea, así lo estamos viendo por Caracol o por donde sea, y a veces cuando transmiten esos eventos deportivos, pues es gracias a estos sistemas de, digamos que de comunicación en tiempo real, ¿sí? Entonces, digamos que Profe, básicamente, ¿cuánto vale colocar un satélite? pues digamos que en la actualidad, hasta en muchos países que sin, digamos, infraestructura espacial lo están haciendo, porque ahorita hay un boom de unos microsatélites y creo que hasta usted los puede comprar por internet, el microsatélite como tal. Pero muy chiquiticos, básicamente como experimentales para recibir una señal en una aplicación, algo así, muy eso. Ese bicho puede costar menos de 5 o 6 millones de pesos. Pero obviamente la infraestructura para lanzarlo es mucho más costoso, ¿sí? Entonces muchos países sin infraestructura, entre comillas, alquilan, compran o tienen, digamos que, convenios con muchos países como China, India tiene carrera espacial, Japón está haciendo su carrera espacial, que básicamente radica inicialmente en lanzar satélites. Esos satélites de comunicaciones, el solo desarrollo puede costar obviamente millones y millones de dólares y su lanzamiento y mantenimiento también, ¿sí? Entonces ya hacer un satélite funcional de comunicaciones, de espionaje, de fotografías, de eso sí debe valer muchos millones de, digamos que de dólares. Pero entonces, y ahí arranca, digamos que también el relanzamiento o el nuevo ciclo de la carrera espacial. Inicialmente es con satélites, también quieren llegar a la Luna para supuestamente hacer explotación minera, y todo eso, digamos que ya está como paradigma que va a cambiar. Todo eso lo habían hecho los estados, ¿sí? O sea, Rusia, China, bueno, China está aparte, Estados Unidos. Lo digo aparte porque China lo va a seguir haciendo el Estado, a eso me refiero, pero los demás países, digamos que lo van a empezar a hacer desde el punto de vista privado. Y eso es algo diferentísimo porque, digamos que antes la NASA era casi, no es 100%, pero era parte casi del gobierno, ¿sí? Entonces ya que privados como Elon Musk, como todos esos estén pensando en turismo espacial, en básicamente casi ofrecerle los servicios de transporte a la NASA, lanzamiento de satélites privados, todo eso, pues crea una nueva carrera ahí de servicios, quién sabe qué es lo que vamos a empezar a ver en telecomunicaciones. Tengamos imaginación, imaginemos que logren llegar porque quieren llegar a la Luna, para llegar a Marte, entonces, imagínense las telecomunicaciones para lanzar, tener esa red de comunicaciones, o sea, vamos a poder pensar que va a haber páginas web hospedadas en servidores en la Luna, ¿sí? Cuando lleguen a Marte, van a haber páginas Marte, ¿sí? Pero es de www.mm, no sé. Va a haber una red global de todos los Luna, Marte, Tierra, no sé. Con todo lo que involucra en la transmisión, ¿sí? Por ejemplo, ¿ustedes creen que sería fácil hacer una llamada de acá a Marte por celular? Suponiendo que hayan satélites en camino y todo eso. ¿Qué problema tendría eso? Como las conexiones, la señal, la señal se puede caer, toca hacer una señal fuerte. Y hay un detallito con Marte y la Tierra. Obviamente, eso, como cada uno está rotando, hay veces que Marte y la Tierra están ocultas por el Sol, bueno, por varias veces. O sea, muy rara vez quedan
derecho. Entonces ahí necesitarían unos satélites intermedios para lograr y triangular esa comunicación. Y si están derechito, usted viajando a la velocidad de la luz y todo eso es lejísimos, eso tarda como 8 minutos. Entonces imagínese la comunicación. Usted dice algo, en realidad no va a ser en tiempo real porque va a tardar 8 minutos en llegar y 8 minutos en responder. Mira lo interesante de los retos ahí que van a poder hacer. Entonces, cuando hablan de las misiones a Marte, hay uno que el cohete, eso, o sea, son muchos de los parámetros que tienen que ver, las solas comunicaciones. Se van a hacer paquetes de comunicación que viajen cada 8 minutos, cuando tengan que aterrizar y como hacen y vemos en las películas que no, que resuelvan tan problema, pues son casi 16 minutos entre pregunta y respuesta. Entonces, mire todo ese tipo de cosas que, a pesar de que hayan satélites, a pesar de que hayan esos elementos, pues digamos que se pueden llegar a crear. Pero eso es, pues, digamos que en la actualidad eso es lo que, digamos que se está trabajando y digamos que tiene mucha funcionalidad. Sí pretenden llegar a la Luna y no es para ver a la Tierra, sino hacer explotación minera, turismo, ¿sí? Entonces, y básicamente son muchos los países que están haciendo eso para y todo hacer eso. negocio. Es que ese paradigma, mire que analizándolo en realidad, se está privatizando el mundo. O sea, es como una señal de que se está privatizando el mundo. O sea, básicamente los países ya perdieron tanto el poder que un presidente de Estados Unidos sí, no tiene todo el poder que lo que sí tienen las grandes empresas. Y ha pasado, pues, por eso digo que China es diferente, porque en China sí sigue gobernando su comunismo allá, su modelo, pero en el resto del mundo, por ejemplo, podemos ver cosas como Trump, que Trump llegó al poder y por más loco como que no le dejaron hacer todo lo que quería y quiere decir que no tenía todo el poder. Entonces, mire que es un paradigma y para bien o para mal es como un análisis de lo que puede llegar a pasar. Y en telecomunicaciones, pues eso, empresas privadas ofreciendo sistemas globales de comunicación, empresas privadas ofreciendo el viaje espacial no es, es mucho, o sea, no es por el turismo. Yo creo que eso, eso vale tanto que el turismo simplemente es como para caja menor. En realidad ellos quieren monopolizar y es que es una carrera, parece de película, porque son los millonarios, que es Elon Musk, es Jeff Bezos, y es el de Virgin Airlines, el de Virgin, se me acaba de ir el nombre, que él también tiene otra empresa de turismo espacial. O sea, el negocio debe ser bueno si los multimillonarios están compitiendo por ese negocio. Entonces, debe ser muy interesante y no creo que sea solo turismo, debe haber otros, digamos que otros elementos en llegar. Elon Musk está obsesionado Digamos, con ahí llegar a Marte. es donde uno dice que Colombia está atrasadísimo porque Ah, no, no, Colombia no ha intentado. sí, y pues el solo hecho que no seamos bilingües, o sea, ya ahí perdemos, o sea, digamos que, y no es que, no, yo sí sé inglés. Bueno, cuando hablo de que no seamos bilingües es que todos, o sea, el colegio más humilde por allá, todos deberíamos saber inglés, español, ya hace, no hace 2 generaciones, ¿sí? De ahí ya perdemos el año, ya. Ustedes mismos, toda la documentación de programación, la mejor sale en inglés, ¿no? Entonces, eso sí nos deja atrás, nos rezaga. La India es un país uno de los donde generan muchos programadores y todo eso, pero allá hace muchas décadas ya son bilingües, ¿sí? Ah, pero entonces son cosas que sí nos rezagan. Entonces, que no, que vamos a sacar 100.000 programadores, sí, pero 100.000 programadores y no son bilingües, ¿sí? Entonces, miren todo, que queremos, hablan de economía naranja, que eso, pero, o sea, economía naranja, aplicaciones, las apps, las hacen hace 15 años, páginas web hace 30 años, ¿sí? Drones, eso ya, o sea, innovaciones, por ejemplo, las vacunas, eso sí es innovación, este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, sí pero sí es interesante entender todo eso también como para mirarlo. Bueno, ya cerramos ahí todo este tema de satélites. Esto, digamos que es clave también, esto hace clave también ya cuando, digamos que hay unas líneas que vamos a ir mirando que está en el temario, básicamente, ahí tenemos que empezar a ver lo de cómo funciona, por ejemplo, la transmisión de televisión abierta, de radio, todo eso, o sea, televisión cerrada. Ahí como cada clasecita vamos a ir viendo como unos elementos para llegar al tema final, que son los medios guiados, que es como lo que más nos va a interesar.
y en las últimas sesiones ver lo del Internet de las cosas, que es como lo que ya más vamos a manejar. Pero sí debemos manejar todo esto para como darnos una idea. Bueno, el 69, eso es fácil. ¿Tampoco lo buscaron? No, pero yo les hice toda la tarea. ARPANET. ¿Qué es ARPANET? La primera interconexión. Sí, es el primer intento o el proyecto de lo que a futuro fue el Internet. Obviamente, yendo como a la historia ahí lo primero que aparecieron fue obviamente los computadores. Recuerden que los computadores no se hicieron en masa, sino cada computador era una máquina única porque pues no se pretendía hacer no se pretendía hacer en masa. Los primeros eran con esos bulbos, esos bombillos, después ya transistores, pero básicamente era esa. Entonces, lograr que dos se comunicaran era verdaderamente un hito, o sea, tendrían que ser muy parecidos para lograr comunicarse, que está relacionado también con los lenguajes de programación, con los sistemas operativos, ¿se acuerdan? Todo esto, digamos que está ahí relacionado. Entonces, ya hacia la parte de comunicaciones, empezar a crear un software, o sea, independientemente, supongamos que los dos computadores eran iguales, supongamos que los dos computadores, para facilitar, ahí tenían el mismo sistema operativo, los mismos lenguajes de programación, los nacientes lenguajes de programación, todo eso. Imagínense empezar a hacer un software para comunicarlos. El hardware, o sea, que por eso le digo, o sea, nosotros estamos metidos en el futuro y no nos damos cuenta, o sea, sí, las tarjetas de red, sí, pero es que eso no se dan en los árboles. Alguien tuvo que desarrollarlas, inventarlas, crearlas, ¿sí? O sea, y es que todo se nos vuelve paisaje. Mire que estamos a veces no vemos el boom de la época que estamos viviendo, pero alguien tuvo que inventar esas tarjetas de red, alguien tuvo que inventar el cable de red, alguien tuvo que hacer ese proceso, ¿sí? Y después de conectarlos, el software, o sea, entonces empezar a planear todo eso, pues involucran millones de horas de investigación, personas enfocadas días, semanas, años enteros para lograr hacer esos procesos de comunicación y luego con el tiempo estandarizarlos y todo eso, ¿sí? Entonces, ARPANET es el primer proyecto enfocado a realizar esa red. Sí, obviamente que inicialmente fue una red local, supondríamos, después una WAN, una red fuera de los edificios y ya con los años se convirtió en el Internet, porque ya sabemos que básicamente se fue convirtiendo poco a poco las redes, en las comunicaciones, todo en digital y en el Internet. Bueno, 71. Porque es importante el microprocesador. O bueno, ¿qué es primero? ¿Qué es el microprocesador? Microprocesador, también conocido como procesador, microchip o microchip, es un circuito lógico que responde y procesa las operaciones lógicas y aritméticas que hace funcionar a nuestras computadoras. El Mire, Intel 4004, un CPU de 4 bits, lanzado el 15 de noviembre de 1971, fue el primer microprocesador en un simple chip, así como el primero disponible comercialmente. muy, muy bien, Nicolás, gracias. Entonces, ¿qué es? Aquí nacen básicamente los procesadores, básicamente. Recuerden que es lo mismo, digamos que es lo mismo que vemos en las radios y eso cuando todos hemos visto un televisor, un radio por dentro, algo así, que son esas, llamémoslo bars, con sus plaquetas y todo eso, pero más pequeños. O sea, esto básicamente ya es programación física, pero allá micro, ¿sí? Em, Casi ya bordeando ya los últimos nanotecnología y todo eso, porque son hilitos muy, muy delgaditos. Pues obviamente el del 71 debe haber sido más rústico, con menos capacidad de todo eso, pero ya se inicia a desarrollar. Básicamente
¿Qué permiten hacer esos dispositivos? Calcular, procesar, ¿sí? Y digamos que cuando nosotros, en la actualidad, el simple hecho de prender un computador genera una secuencia, una cascada de chips que se van, digamos que comunicando, o sea, la sola board, la memoria RAM es otro dispositivo electrónico, la board, eso tiene un poco de componentes, ¿sí? Obviamente el principal viene siendo el procesador, pero digamos que esos circuitos integrados pueden contener otros microprocesadores. Hagan de cuenta como las tarjetas de video de los computadores actualmente. O sea, cuando hablamos de esas super tarjetas de video, tienen ya hasta poder de cómputo, o sea, tienen su propio procesador especializado para imágenes gráficas, ¿sí? Y eso se va a muchas partes, ¿sí? Entonces, poder crear esos dispositivos, pues también ya permitió que esos radios gigantísimos, ¿sí? Que tenían muchos transistores y eso se pusieron más pequeños, más pequeños, más pequeños, ¿sí? Y digamos que la super que vemos ahora son nuestros dispositivos celulares, que esos son unas super máquinas, si ya, por más sencillas que sean nuestros celulares, son cámaras, son radios, son computadores, son agendas, video, llamadas, un poco de cosas, y bajamos consolas de videojuegos, ¿sí? Y todo eso, digamos que es lo máximo en miniaturización, en cositas pequeñitas, y es gracias, digamos, que todo surge con esos elementos. Entonces, sin estos elementos no se han hecho las cosas más pequeñas y no existirían, me imagino que en esa época los radioteléfonos, esos que tenían los taxis o los militares y que hablaban y pues también se empezaron a lanzar, ya después los mismos teléfonos también más, no de disco, no tan digitales, sino más, no tan analógicos, sino más digitales, todo ese tipo de elementos, los mismos computadores, ¿sí? Sin esto, pues, miremos la fecha, 71. Los computadores como los conocemos más o menos surgieron en la mediados de los 80, 10 años después, me imagino que empezó toda industria de generación de esos dispositivos y sin microprocesadores, sin la evolución de esos elementos electrónicos, pues tampoco se había podido generar los computadores que básicamente después van a venir a ser los mismos dispositivos móviles, si en cierta manera son computadores, ¿no? Entonces, esto, digamos que también afecta, digamos que influye en en las comunicaciones, porque la generación de dispositivos móviles, de celulares, pues es debido, digamos que a estos elementos. No necesariamente hablamos de teléfonos inteligentes. Las panelitas, todo eso también tienen sus chips que nos permiten que cuando lo prendemos, que eso también es como un mini sistema operativo en cierta medida, ¿sí? Así no tengan Android, no nos permite descargar aplicaciones para desarrollar que esa boarcita tenga una pantallita y que muestre la hora y que poder jugar la culebrita. Eso involucra una tecnología, ¿no? Entonces, por más sencillo que sea el celular, esos dispositivos microelectrónicos, esos procesadores, digamos que nos permitieron, digamos que avanzar y desarrollar esos elementos, ¿sí? Entonces, sí es importante también digamos que en el desarrollo de las telecomunicaciones, estos elementos. En la actualidad, obviamente, digamos que esto es en la actualidad, los celulares que ya 2005, digamos como para 15 años, 20 años que están, y el Internet de las cosas que los que vamos a estar hablando las últimas semanas, pues son esos, básicamente cuando hablamos de Internet de las cosas, hablemos de las cámaras IP. Las cámaras IP, pues sí, es su cámara, no sé qué, pero para poderla yo configurar eso, tienen casi un mini sistema operativo, un firewire, y tiene sus procesadores o microprocesadores, ¿sí? Entonces, básicamente todos están volviendo microdispositivos, los televisores inteligentes. Pues, en realidad es un celular ahí metido, incrustado en el televisor, obviamente sin SIM, ¿sí? Digamos, pero muchos ya tienen Android y todo eso, ¿sí? Entonces, básicamente es la misma tecnología ahí, pero ya hace su televisor inteligente, ¿sí? Su nevera inteligente, ya cuando la compren ustedes, lo mismo, ¿sí? Y el parlantico, todo, que cuando integren todas sus cosas y compren todo eso, va a ser lo mismo. Cada dispositivo va a tener el sistema de entrada, sistema de salida, su conexión a Wi-Fi, Bluetooth, todo eso, entonces usted va a ir montando una red. En las empresas, pues eso también se va a ver en las empresas, sistemas de monitoreo,
sistemas inteligentes de monitoreo, porque actualmente las cámaras las tienen casi en más coactivos, así como para ver que la gente tiene cámara. Pero ya imagínense en un software que en realidad con sus... No, profe, digamos, qué pena, profe. Tranquilo, Digamos, dile. en la parte de las cámaras, digamos, pues hoy en día son muy inteligentes, digamos, ven cualquier vaina que, digamos, ejemplo, si detectan rostros, sí, digamos, hoy en día, si en algún lado se robaron algo, digamos, a la cámara le ingresan el rostro ese o no sé qué harán ahí, y cuando llega esa persona y la cámara la detectan, para la misma, digamos, que sea de la misma compañía, la cámara mandan una alerta, sí. Pues hoy en día ha evolucionado mucho en esa parte. Reconocimiento facial, a ese punto iba. Digamos que, por eso digo, en la mayoría de los tienen es como muy coactivos. Pero entonces, por ejemplo, eso, para que sean efectivas, toca tener a una persona, sí, mira, acá este señor no es el del carro, no sé qué, y eso genera un factor humano que, pues, que también, o se dañó la cámara, bueno, sea lo que sea. Pero digamos que ya es automatizado. Imagínense para que nos estamos inventando acá cosas que pueden existir, pero que de pronto no han llegado, cosas que no han llegado, quién sabe. Imagínese eso, que usted solo llegar a la oficina y que, que ya no toque poner huella ni nada de eso, sino que la cámara de la entrada lo reconozca. Bienvenido, Alberto, y le marca su hora de llegar. Salió a tomar un tinto, marcó su hora de salida. Vuelve a entrar, ¿sí? ¿Sí? Bueno o malo, estamos hablando de las partes técnicas que se podrían llegar a hacer con reconocimiento facial, ¿sí? Sin ir, o sea, con un sistema interno cerrado en una empresa, ¿sí? O más allá, por ejemplo, vámonos para el campo, esos atos que tienen muchas vacas y no sé qué, un sistema automático que cuente los bichos ahí, cuando entraron al corral, automáticamente cuenta. O sea, actualmente en el corral hay 255 vacas. Uy, pero son 260. Se nos robaron 4. Verifican, sí. Por ejemplo, me invento algo, no sé. Este sistema es lo que nos va a permitir, o sea, aplicaciones para hacer hay muchísimas, ¿sí? Entonces, esto es gracias a este Internet de las cosas que se nos avecina, o sea, y desarrollos muchísimos hay, y por sí que creo que todos esos que estamos hablando ya existen, o sea, hay unas plataformas OpenBCN, creo que se llama, que es para trabajar con inteligencia artificial en cámaras, ¿sí? O sea, reconocer rostros, placas de vehículos, que pase en un parqueadero, pase el carro y lea la placa automáticamente, que no toque digitarla, o sea, entra el carro y sale el carro y marca la entrada y salida del carro, por ejemplo, ¿sí? Gestos, ¿sí? Entonces, lean los labios si no saben nada, digamos que no tiene video, audio, digo. Señales, como los mismos códigos QR, bueno, un poco de cosas que son elementos visuales que se pueden llegar a programar. Entonces, Entonces, sí es digamos, interesante. en la compañía hay unas cámaras, Ujú. digamos que cuando llega gente, no sé, pues todavía no he preguntado profundamente eso, sí. Pero digamos, las cámaras cuando enfoca a alguien, a una persona, se colocan en varios colores, digamos, hay colores que colocan verde, rojo, pues no sé, no he dado para identificar todavía eso, sí. Sí, básicamente, ¿qué nos pueden permitir? Digamos que las aplicaciones básicas, básicamente, puede ser de reconocimiento, ¿sí? Uno puede ser otra simplemente de enfocar, para básicamente mirar si hacia dirección, si van, si llegan. Pero con eso, por ejemplo, aplicaciones de ese tipo puede ser contar personas. Por ejemplo, si hay un aforo en una universidad, contar cuántos entraron, cuántos salieron. Contar cajas, contar elementos, reconocimiento, que es como el boom ahorita, pero ahí viene una parte de como los derechos también de las personas. Entonces ahí digamos que es una parte legal también que también se tiene que empezar a ver. Entonces, y eso que estamos hablando sobre las cámaras, sin contar otro tipo de sensores de temperaturas, que en las industrias se puede llegar. Por ejemplo, los ingenieros industriales trabajan mucho a eso, que es automatización industrial. Eso ya existe, ¿sí? Pero ahora, por ejemplo, eso, ¿no? Que tienen una Los planta de de las alarmas también. las alarmas, eso es otro los eso Digamos, ya los sensores son telesentinel, muy sensibles. Los sensores, paila, sí. claro. Por ejemplo, telesentineles, digamos que ellos lo ofrecían hace muchos años que sin internet, pero eran con otro tipo de radiofrecuencias, con microondas y no sé qué, tenían unas antenitas. Con el internet ya lo ponen por la línea telefónica, ya tienen sus sistemas de alarmas y esos dispositivos tienen es como, buen ejemplo, esos
eran casi como un pionero del Internet de las cosas, porque con los primeros celulares, sin ser teléfonos inteligentes, básicamente cogían como un celular y cuando se activaba la alarma, llamaba y ya con ese llamado la central enviaba a alguien. Eso, así es que funcionaban eso. Porque, y entonces ellos, digamos que esos sistemas de alarmas, y eso no lo inventó Telecentennial, no me imagino que son chinas o gringas, no sé, pero esos sistemas estaban basados en eso. O sea, ahorita con el Internet es básicamente ese mismo. De por sí que muchos elementos de Internet de las cosas se les va a poder colocar su SIM para manejar. Otro elemento de Internet de las cosas que ya existe son esos GPS de seguimiento de los camiones, que ya los venden en Internet, uno se lo puede poner a su propio carro. ¿Sí? ¿Qué es? Es un mini celular con SIM que envía una señal a una aplicación. ¿Sí? Eso es parte del Internet de las cosas. ¿Sí? Problema de Internet de las cosas: alimentación de energía y conectividad. Entonces esos bichitos, buscan en el Mercado Libre GPS para seguimiento, lo que tienen para que se roban los carros, ¿sí? Eso puede ser como un pionero del Internet de las cosas. ¿Sí? Entonces, pero imagínense eso llevado tanto al hogar como aunque lo vamos a analizar desde los dos aspectos. El de hogar es más fácil, que es lo que está ahí, pero también vamos a analizarlo en las últimas semanas hacia la industria. Por ejemplo, de seguridad, miren lo que estamos haciendo ahí Pero con digamos, Neftali. un radio de comunicación también hace parte del Internet de las cosas. Pues los radios de telecomunicaciones, sí, no, o sea, ellos utilizan otra frecuencia, que eso también lo vamos a analizar, y eso también tiene unos... Pero digamos, si tienen SIM, digamos, si Sí. sirven, si son táctiles, también Sí. sirven, ¿no? También Claro. pueden funcionar. Claro, Porque, cualquier elemento que tenga, hace parte de Internet de las cosas, que tenga SIM, claro, eso ya, digamos que lo digamos podemos, que se conecta a Internet. que se conecte a Internet. Digamos que digamos que eso es, que haga parte de una red, ya sea local o global, sí, porque puede ser Bluetooth o Wi-Fi, ya, o el SIM, o Listo, listo. Entonces, por ejemplo, eso, lo que estamos ahí analizando con Neftali, la parte de seguridad, es muy probable que en unos años aparezcan aplicaciones de inteligencia artificial para que manejen, digamos que en la entrada y salida de personal, o centrales, en vez de tener un guarda en cada punto, una central que permita un solo guarda pueda manejar varias porterías, ¿sí? O sea, remotamente con sus cámaras, con sus drones, con algo, ¿sí? Entonces, eso también se puede llegar a hacer, es un sistema semiautomatizado, ¿sí? Entonces, todo esto, digamos que puede influir digamos que ya vamos a analizar esas diferentes industrias que podemos llegar a afectar con ese tipo de dispositivos. Y vamos a hacer una buscadita en cómo se podrían llegar a conseguir, manejar, configurar, porque ahí uno de los retos, básicamente, ese tipo de plataformas es que todas tienen que ser de la misma, em, valga la redundancia, plataformas. Supongamos, o sea, si son compatibles con Google, no sé qué, que sean con Google. Si son Alexa, básicamente, o otras, porque hay otras, no son, esas son como las de hogar. Hay otras, pues entonces todas tienen que ser de la misma, o sea, el hardware tiene que soportar los mismos protocolos, y bueno, hay como unos requerimientos que toca ver. Bueno, 1975, entonces, HBO. Entonces, básicamente con los satélites, digamos que lanza la primera empresa comercial de televisión satelital, hace su primera transmisión, desde el 75. Y miren que ya actualmente todo es digital. Mire que ya lo hemos comentado, pero estamos como repitiendo otro ciclo, ya todo se está condensando en un solo lado, que es el Internet. En Internet, la televisión satelital ya no es satelital, usted paga una suscripción y llega, ¿sí? Y eso sin contar el nuevo boom de contenido, que el Netflix, que el Premium de no sé qué, de Fox, que no sé qué. Entonces mire cómo ha ido cambiando eso. Bueno, el email como herramienta de desarrollo. Fibra óptica. Esto sí es interesante. A ver, ¿quién me colabora? ¿Qué es la fibra óptica?
Yo encontré que la fibra óptica es la tecnología que se usa para transmitir información en forma de pulso de luz. Entonces, bueno, y comparada con la de cobre, ¿cuál es la ventaja de la fibra óptica? Porque es como la de moda, entre comillas. Vaya, mejor dicho, busquen la velocidad que puede alcanzar la fibra óptica y la velocidad que puede alcanzar en líneas de cobre, transmisión de líneas de cobre y transmisión de fibra óptica. Vayan buscando eso y ya. La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos, un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. Ujú. Vayan buscando, gracias Adri, vayan buscando la velocidad. Miren, analicemos algo que creo que ustedes lo han visto. En realidad ya muchos de los puntos de internet que están llegando a los hogares ya son en fibra óptica, ¿sí? Que es lo que permite ya ofrecer gran cantidad de banda ancha. Antes era en cobre, que todavía hay lugares que la red no llega, no sé qué, pero no es cuestión de tiempo. La vidrio dice, aunque la luz alcanza no, eso de la luz. Ujú. Los 300 kilómetros por hora en el vacío sobre la fibra óptica se alcanzan tan solo 200 kilómetros por hora. Por segundo. Por segundo, creo que eso es. Sí, por segundo. Porque es casi Luego la ya velocidad de tenemos la una luz. primera limitación por el soporte, lo que resulta a una velocidad de transferencia de 1.5 Mbps según los últimos avances, y esta velocidad se consigue combinando canales de 40 Gbps. Porque es que básicamente el punto Megabits, gigahertz, creo que es 940 megabits por segundo. 940 por segundo, que eso es casi una giga por segundo, o sea, es muchísima información, o sea, minutos 60 gigas. Pero, mire, analicemos esa es la razón que los proveedores de cable ahora están ofreciendo sus servicios de fibra óptica, que también ya se está volviendo transparente porque ya casi todos son de fibra óptica, y están reemplazando las líneas antiguas de cobre por esas fibra óptica. Digamos que eso ha sido un proceso de transición porque básicamente muchas redes, o sea, en teoría para que ellos garanticen esa velocidad, tiene que venir desde la central la fibra óptica. Y había muchos lugares que venían como la central parada y de ahí para allá en cobre. Pues obviamente eso frenaba la velocidad, ¿sí? Entonces, gracias a eso es que ya están ofreciendo 100, 200, 300, 400 y para arriba empezar a subir digamos que esa transferencia. Entonces, sí es fundamental, digamos que tener en cuenta eso. Por eso, sí, en realidad, por ejemplo, la banda ancha que llega a nuestra casa es mucho más grande de lo que dicen, porque tienen un canal para televisión, ¿sí? O sea, esa televisión está viajando digital en realidad, ¿no? Cuando tenemos obviamente la fibra óptica hasta nuestro módem o la empresa. El teléfono también tiene su línea digital ahí, entonces dentro de esa banda ancha también meten eso. Y ya la exclusiva para el internet, ¿sí? Entonces, en realidad, en la actualidad se está ya digitalizando todo, o sea, la llamada telefónica, sin contar que casi ya las líneas telefónicas, muchas ya ni las empresas casi las están utilizando, ¿sí? O está disminuyendo, digamos que no es que vayan a desaparecer, pero sí van a disminuir el uso porque casi todo el mundo está llamando a esos celulares, desde celulares o aplicaciones. Entonces, mire cómo, digamos, cómo está revolucionando y cambiando eso. Y desde el punto de vista, por ejemplo, nosotros de programadores, tenemos que entender cómo funciona eso también. Cuando yo les hablaba de seguridad informática, sí, de todo lo que toca saber para nosotros proponer de pronto unas políticas y entender unas políticas de seguridad de la información. Si yo no conozco estos medios de transmisión, ¿cómo voy a proponer, sí, que aseguren, digamos que con la información? Usted puede asegurar que después del módem para allá su información no está siendo interceptada, ¿sí? ¿Cómo pueden verificar eso, sí? Por ejemplo, también, en teoría también uno puede hacer
redes locales con fibra óptica. Obviamente, él requiere que sus computadores tengan unas tarjetas especiales y todo eso. Entonces, sí es interesante ver cómo llegan estos medios de transmisión guiados. Cuando hablamos, hay dos, digamos que son los no guiados, que son como las señales de radio, que eso viajan y si tiene el receptor, toma la señal, o ya guiados cuando son por cable o son enfocados básicamente bajo un solo punto. Pues este es, digamos que es importantísimo también, entender muy bien cómo funciona, digamos que los elementos. Celular. ¿Qué encontraron del celular, muchachos? Bueno, dice, un teléfono celular es un dispositivo inalámbrico electrónico que permite tener acceso a la red de telefonía celular o móvil. Se denomina celular debido a las antenas repetidoras que conforman la red, cada una de las cuales es una célula, si bien existen redes telefónicas móviles satelitales. Entonces, Bueno, es como un dispositivo. sí, tengan en cuenta lo siguiente, que además del dispositivo es cambiar la infraestructura. ¿Cuál fue la ventaja? Pues que nos dio comunicación telefónica inicialmente inalámbrica, ¿no? Que fue básicamente llevar el celular fuera de la casa, llevar el teléfono fuera de la casa. Ese fue el verdadero boom de los dispositivos celulares. En realidad, mire, el 81 siempre le tomó Que fuera inalámbrico, que eso, fuera pues, inalámbrico que se pudiera aportar. que eso fue, digamos que lo bastante interesante que logró llevar. O sea, en ningún momento sí que pretendían convertirse en el computador y en eso, que es lo que se volvió unos años después, ¿sí? Debido también al desarrollo de los microprocesadores, todo ese tipo de dispositivos. Entonces, mire, del 81 al 2015, 2007 creo que salió el iPhone como lo conocemos, cómo cómo evolucionó el desarrollo de esos dispositivos y cómo, digamos, nos permitió generar ese tipo digamos que de elementos. Entonces sí es clave a este le vamos a dedicar varias clases porque tenemos que entender muy bien la evolución entre el G1, G2, G3, esas, y sobre todo analizar el Las G5 como, generaciones. exacto, qué es eso de las células, ¿sí? Y sobre eso también hay todo un capítulo interesante de seguridad informática, que obviamente eso se ha ido cambiando. Y por ejemplo, las primeras generaciones de celulares, eso era casi una transmisión de radio. Sí, o sea, básicamente eso era fácilmente interceptable, sí. Obviamente requería conseguir ciertos hardware y eso, sí, entonces, pero sí es importante entender los niveles de seguridad de estos dispositivos. Pregunta, por ejemplo, ustedes trabajando como expertos en seguridad informática, como programadores, como eso, ¿ustedes podrían asegurar que las llamadas de los celulares de la empresa son seguras? No, eso no se puede asegurar. Pues tendría que tener varios bloqueos. Mire que es buena pregunta. O sea, configurar las redes, configurarlas antes. Es que mire que es buena pregunta. O sea, ¿es seguro? O sea, si yo estoy transmitiendo, no sé, claves, estoy transmitiendo, no sé, trabajo en una empresa grandísima, Ecopetrol, que encontró un nuevo pozo petrolero, que esa información puede valer millones de dólares, ¿sí? Por compra de terrenos, por, no sé, muchas cosas, ¿sí? ¿Es seguro lo que yo digo, lo que yo hablo? ¿O alguien puede escucharlo? Alguien puede ser cualquiera, o sea, el gobierno, otro estado, delincuentes. ¿Quién me puede asegurar que esa información no esté? El operador de las antenas
puede escuchar la información o no puede escuchar la información. ¿Sí? Mire que es interesante empezar a entender cómo funciona eso para empezar a asegurar. Entonces, y vamos a hablar, cuando estamos hablando de eso, me acuerdan por allá, hay un caso de un hacker que vendió unos teléfonos ultra seguros. ¿Sí? Creó una empresa y usted compraba el celular, eso valía un poco de plata, pero era tan seguro. Y lo arrestaron porque se los vendía a puros mafiosos. ¿Pero por qué quiere decir? Que el sistema sí era bueno, ¿sí me entiendes? O sea, en conclusión, sí se puede espiar, pero obviamente básicamente que lo arrestaron fue por lavado de activos y no sé qué. Pero Pero sí, pero en las películas muestran que la policía es capaz de rastrear la señal de los en teléfonos. teoría, exacto, en teoría, sí. Digamos que ahí viene, mire ese ejemplito que le estoy poniendo, que no lo sepamos hacer no quiere decir que no se pueda hacer, ¿sí me entiende? O sea, que, no, quién sabe cómo se hace, o sea, pero, y sobre todo con las primeras generaciones de celulares, es que era facilísimo hacer. Ahorita ya se le está agregando al menos unas capas de encriptación, sí, digamos que de la señal, porque si en realidad viaja como una frecuencia como el radio, sí, pues en realidad, si yo puedo interferir esa señal, o básicamente si yo puedo montar mi propia antena de celular, pues yo podría intersectar todo lo que está ahí conectado, ¿no? Bajo ese principio es que funcionan las intersectaciones Porque mira, estatales. digamos, en una de las definiciones del celular dice que emiten radiación de radiofrecuencia, ondas de radio, una forma de radiación no ionizante desde su antena. Partes del cuerpo más cercanas a la antena pueden absorber esta energía. Bueno, eso es como noticia de hace ratito. Sí. Pero como tú dices, si son ondas radiales, pues si hay una antena que pueda, pues, interceptar esa llamada, pues uno puede escuchar todo. Pues Pues, es que ahí viene lo por los interesante, poquitos. porque ahí viene lo interesante, o sea, pues es básicamente, obviamente eso tiene un costo y eso, y digamos que es fija, pero digamos que entendiendo la tecnología se podría, entre comillas, crear como un clon de esa antena y interceptar digamos que la información. Básicamente, oye, pues, eso funcionaba hace unas generaciones, digamos que en el G2, G3, bueno, el G3 es el actual. Em, digamos que con las primeras era básicamente eso. Por allá cuando estaban espiando a Pablo Escobar, que era un avión que tenía una plataforma de seguridad era básicamente eso, era clonar las antenas de celular, ¿sí? Obviamente se necesitan unos códigos de los fabricantes, de los proveedores y todo eso, pero básicamente el avión iba sobrevolando y donde iba sobrevolando iba intersectando todas las informaciones. O sea, no escucharon a Pablo Escobar, escucharon a cientos de miles de personas, ¿sí? Que tenían ahí, que estaban sobrevolando. Entonces, básicamente, bajo ese mismo principio, se puede llegar a intersectar esa información. Y en seguridad informática hay muchos hitos, no mitos, hitos de intersectación de celular. Por ejemplo, hay un caso, un muchacho que descubrió cómo funcionaba y durante años hizo llamadas gratis porque descubrió ahí una falla en las primeras comunicaciones, ¿sí? Entonces, es entender eso. Entonces, básicamente, ahí volvemos al tema de seguridad informática. O sea, en realidad nos crean como una ilusión, sí, pero en realidad todo funciona muy parecido a las ondas de radio, las frecuencias y eso. Obviamente, en la actualidad sí ya están un poquito más, pero, o sea, ¿cuántos años han pasado, no? O sea, ¿durante cuántos años fue el IRE? Y Yo ahí tuve viene, una SIM card de pago que era ilimitada. Podía llamar y llamar y llamar y exacto. Exacto, mira, ahí se hackeó sí. Pero por ejemplo eso, digamos, saltando la parte legal, solo enfocándonos en la parte técnica, si con una orden judicial se pueden rastrear llamadas y ver contenido de WhatsApp, pues quiere decir que técnicamente se puede, ¿no? O sea, saltando esa parte judicial, o sea, no es que con la orden judicial se active el sistema, ¿sí? Sino que con la orden judicial legalmente y fácilmente pueden hacer el seguimiento y rastreo de las comunicaciones porque van directamente a los proveedores, determinan directamente los números y pues muy fácil, ¿cierto? Van directamente a la fuente. Lo que no quiere decir, ¿sí?
que otros gobiernos, que otros lo puedan llegar a hacer, ¿sí? Por ejemplo, ante una eventual guerra con Rusia, Colombia, Venezuela, los rusos tendrían la infraestructura para perfectamente espiar esa información, ¿sí? No lo sabemos, pero si técnicamente se puede llegar a hacer, ¿sí? Pues es muy probable, es muy, muy, muy probable que se pueda hacer ese tipo de rastreos de seguimientos, ¿sí? De interceptación de celulares, interceptación de microondas, toda señal que transmitamos se puede hacer. Las líneas de cobre antiguas, o sea, usted separaba ya, habían unos armaritos ahí, y usted interceptaba y usted escuchaba las líneas telefónicas, lo que estaban hablando, porque era un cable, un circuito, y básicamente usted escuchaba era como descolgar, en una casa tener una línea con 2 extensiones y descolgar una. ¿Sí? Eso no está encriptado, ¿sí? Entonces, por eso digo que al menos ahorita lo digital ofrece cierto, entre comillas. ¿Sí? Porque ya con los conocimientos, pues como es una red, entonces se podría espiar, ¿sí? Sacar esa información. Bueno, chicos, listo. Ya finalmente, pues bueno, estos últimos básicamente es ya lo que estamos hablando, que aparece el Internet como lo conocemos, eso ya lo hemos visto. En lo del 2000, que ya hay más líneas fijas. ¿Qué vamos a hacer? Ya con esto cerramos el tema, ¿sí? Vamos para mañana una tareita, vamos a hablar de la CRC, el Comité de Regulación de Comunicaciones de Colombia, ¿sí? Busquemos vamos a hablar de eso, cuáles son las regulaciones en telecomunicaciones en Colombia, y hay un ente, ¿sí? Que se llama el Comité de Regulación de Comunicaciones, y vamos a hablar de él. Entonces vayan averiguando qué es, cómo funciona, qué regula, ¿sí? Y sobre eso vamos como a hablar ahí un par de temitas, porque para enlazarlo también regula una parte del espectro, ¿sí? O sea, no es que yo quiera montar mi empresa de celulares, sino eso existe ahí, pero legalmente usted no lo puede hacer, por eso es que hay unas compañías de celular, y bueno, hay unas reglas ahí de juego, lo mismo para la televisión, lo mismo para la radio, ¿sí? O sea, no es que yo quiera, tengo la plata y quiero montar mi emisora al profesor Alberto hoy, no, sino tengo que pedir unos permisos para trabajar en ciertos aspectos. ¿Aplica para Internet o no? Bueno, todo eso digamos que es como analizar lo principal. Entonces, la regulación de telecomunicaciones para Colombia, y vamos a hablar de como unos pequeños aspectos técnicos. Profe, ¿cómo está? Que no nos vamos a profundizar mucho porque, digamos, nos interesa la parte técnica, pero sí es interesante analizarla desde el espectro y decir, bueno, las líneas, los proveedores de celular manejan este espectro, las compañías de televisión tal, la radio tal, como para hacernos digamos que una idea, y empezamos a hablar como de esas frecuencias y esos espectros que utiliza ahí digamos que las telecomunicaciones y cómo los regula el Estado. ¿Listo, muchachos? Entonces nos vemos mañana. Ojo con el portafolio, no lo dejen desactualizar porque ahí vamos a ver muchos temas. Listo, profe, gracias. Chao, chao, nos vemos Gracias, mañana. profe. Gracias, profe.